Si queréis abriendo vuestras Biblias por la epístola a los Romanos, capítulo 1, está basado el sermón en los versículos del 15 al 17, Romanos capítulo 1, del 15 al 17, vamos a estar viendo pues esto mismo, ¿no? Lo que es el Evangelio, que si realmente el Evangelio, ¿no?, tiene ese poder, ¿no?, como dice Pablo, como Pablo muestra aquí, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no?, y poner este tiempo también en manos del Señor para que, como siempre decimos, ¿verdad?, por mucho que estemos aquí reunidos, con muchas palabras persuasivas, que se pueda predicar con mucha elocuencia, si la presencia del Señor no está con nosotros, hermanos, como decimos, ¿no?, apaga y vámonos, ¿verdad? Pues vamos a leer desde el versículo 15 al 17, y dice el apóstol Pablo a la epístola de los romanos, ¿no?, a los romanos, a la iglesia que había en Roma, dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener una oración. Y delante tuya, Padre, nos presentamos así, tal y como nosotros somos. Oh Padre, tú conoces las debilidades de tu pueblo, de lo que están hoy aquí, Señor, y tú también conoces mis debilidades, Señor. Oh Padre, ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a lo que tú revelaste por medio del apóstol Pablo a entender aquí a la epístola de los Romanos, Señor, y que tú renueves nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que podamos ver hoy la gloria de la hermosura de lo que tú hiciste con el Evangelio de Jesucristo, Señor, y que esto esté en nuestros corazones constantemente, oh Señor. No permita, Señor, que nos olvidemos de tu glorioso Evangelio, Señor, y que tú nos lo muestres hoy. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Y los que me conocen pues saben que me gusta empezar con una ilustración, y a modo de ilustración quiero referirme, ¿no?, como hoy incluso estamos tanto viendo, ¿no?, con el tema de los médicos, del coronavirus. Imaginaos, hermanos y amigos, que nosotros pues vamos al médico con un familiar, a acompañar a un familiar, y el doctor le dice que tiene un cáncer terminal y que si no lo trata prontamente pues va a acabar muriendo, ¿verdad? Eso a primera vista todos podemos ver que es una mala noticia, ¿no?, y una malísima noticia. Pero imaginaos, hermanos, la frustración que podríamos sentir si el médico le dice: mira, pero no te preocupes, yo no voy a tratar con el fondo de tu problema, sino que voy a tratar con los síntomas que te está provocando esto. Nosotros podríamos incluso decir, ¿no?, frustrarnos y decirle: mira, doctor, si tú tratas con los síntomas de mi familiar, probablemente acabe muriendo porque los síntomas son buenos, ¿verdad? Los síntomas están declarando que hay algo previo que está actuando mal, ¿verdad? Y nosotros, eso es el tema que nosotros vamos a ver hoy, ¿no? ¿Dónde actúa el Evangelio? ¿Qué necesidad tiene el Evangelio con el pecador, verdad? Y sobre todo, contextualizando la epístola de los Romanos, como siempre, pues Pablo empieza con un saludo, una salutación a la iglesia de Roma. Y como muchos sabéis de vosotros, Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Por eso, a mí me llama mucho la atención, hermano, que vemos que había una iglesia constituida, donde el apóstol Pablo no había ido a ello, y Pablo le dice, primeramente, que quería visitarlos prontamente, primero, porque quería confirmar algún don espiritual entre ellos. Segundo, dice, para ser mutuamente confortados por la fe, en el versículo 12, que no se es común a vosotros. Nosotros viendo aquí, hermanos, la importancia de la comunión entre creyentes, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos hoy, no solo venimos a escuchar la palabra, sino para que la palabra haga efecto en cada uno de nosotros y nosotros tengamos esa comunión, ¿verdad?, y nos confortemos unos a otros. Y tercero, Pablo quería compartir y predicar a la iglesia de Roma el Evangelio. ¿Os imagináis que muchos le dirían: no, Pablo es una iglesia convertida? Hoy pasaría eso. Pablo es una iglesia convertida, no hace falta el Evangelio.
Podemos enseñarle ya pues reglas morales, cómo vivir, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí que anhelaba en el corazón visitar a Roma para predicar el evangelio a una iglesia ya puesta, ¿verdad?, en Roma, con hermanos que habían nacido de nuevo. Eso es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Y unas de lo que nosotros vemos es porque Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros vamos a ver hoy. Yo cada vez que estoy leyendo Romano y paso por ahí, en ese versículo, y veo poder de Dios para salvación, de verdad que pues es para meditar, ¿verdad?, todo lo que quiere decir y se refiere a Pablo con esa palabra, ¿no? El evangelio, poder de Dios. Y ese evangelio era el que quería predicar Pablo y seguir predicando, como nosotros vemos en todas las epístolas. Sí que es verdad que, por ejemplo, a partir del capítulo 12 de Romanos vemos deberes, ¿no? En la Reina Valera pone deberes cristianos, cómo vivir, pero siempre Pablo, hermanos, cada vez que nosotros leemos una epístola, siempre predica el evangelio. Se extiende, yo me imagino a Pablo, ¿verdad?, no queriendo, y como diciendo, voy a parar ya porque si no estos hermanos no van a leer la carta. Pero yo me imagino a Pablo cuando predicaba el evangelio, ¿verdad?, y se escribían las epístolas con un fuego, con un amor y mostrando lo que el Señor hizo con la iglesia. Y sobre todo, hermanos, ¿qué quiere decir esta palabra evangelio? Evangelio, esta palabra se usaba sobre todo en muchos lugares y sobre todo también cuando habían guerras y el que ganaba esta guerra mencionaba esta palabra y decía evangelio. ¿Por qué? Porque son buenísimas noticias. Es más, la palabra evangelio, que así se escribe en el griego, y yo cada vez que menciono el griego digo lo mismo, no soy erudito en griego ni mucho menos, pero quiere decir esta palabra que es lo máximo de las mejores noticias que alguien se puede encontrar. Imaginaos, ¿no?, cuando iban a una guerra y habían soldados que no sabían si iban a ver por última vez a su familia, no sabían si iba a ver por última vez al poblado de donde pertenecía, no sabía si era el último día de vida, y cuando ganaban su expresión era evangelio, ¿no?, esa buena noticia que ellos tenían. Pues esto es a lo que se está refiriendo Pablo aquí, y era lo que Pablo anhelaba ir a Roma a predicar este evangelio, esta buena noticia. Y vuelvo a repetir, hermanos, que es importante para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida, que Pablo iba a predicar el evangelio a una iglesia que estaba ya constituida, que tenía sus pastores, que había ya creyentes maduros, pero Pablo anhelaba ir a Roma para predicar el evangelio. Pero, hermano y amigo, permitirme antes mencionaros qué no es el evangelio. Me gusta empezar siempre así, qué no es, para hacer referencia, porque lamentablemente no es nuevo. Pablo ya lo dijo a los Gálatas, ¿verdad? Ya en la iglesia de Galacia ya habían algunos falsos maestros que querían inculcar un falso evangelio, ¿verdad? Cuando dice que si un ángel del cielo, incluso él mismo, si Pablo dice, si yo llego a vosotros, hermanos, y yo predico el evangelio, tenerme por maldito. O sea que el evangelio está por encima de Pablo. El evangelio está por encima de cualquier pensamiento del ser humano. El evangelio está por encima de tus emociones, sentimientos, de lo que tú quieras sentir, te guste o no. El evangelio está por encima tuya. Y Pablo anhelaba predicar el evangelio a la iglesia de Roma porque había hermanos creyentes, pues que no quieren vivir el evangelio, sean porque eran muy liberales, porque había muchos legalistas y querían seguir justificándose o pensaban que se iban a justificar bajo la obra de la ley. Pero por eso el evangelio está por encima de cualquier pensamiento. Es más, hermanos, cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos desmontó toda nuestra manera de pensar, nos desmontó toda nuestra manera de agradar a Dios, a los religiosos, a los que no buscaban a Dios como todos, pero no tenían pensamiento ni querían saber nada de Dios. Pues le chocó de una manera, ¿verdad?, que van totalmente en contra de nuestra filosofía, de nuestra ideología y de cualquier cosa que hay en este mundo. Pablo lo dice así a los corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que dice aquí también Pablo, es poder de Dios. Una vez más Pablo menciona el poder de Dios que es el evangelio. Por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
Y vuelvo a repetir, hermanos y amigos, el Evangelio está por encima de cualquier pensamiento, incluso de las mejores tácticas donde tú creas que lo que tú puedes hacer en tu iglesia o puedes hacer en tu familia, o sea que quieras ir a evangelizar, el Evangelio está por encima de cualquier pensamiento que tú quieras tener, pero por cualquiera. Hoy se escucha mucha psicología, mucha moralidad, muchas estrategias para intentar llegar, ¿no?, a los perdidos, para intentar llegar a ellos. Y el Evangelio es poder de Dios, hermano. Solo el Evangelio es poder de Dios. Y por eso yo siempre digo, ¿no?, acuérdate siempre de esto cada vez que salga de tu interior. ¡Ay, yo creo que podría hacer esto! Si no está el Evangelio reinando ese pensamiento, es una táctica, puede ser en palabras persuasivas. Y por eso Pablo, cuando dice no por palabras persuasivas ni de sabiduría humana, también es porque los griegos querían meter su filosofía y su sabiduría en el Evangelio. Y eso es lo que querían hacer ahora, ¿verdad? El Evangelio, que dice el Señor, ¿verdad? Niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué están diciendo hoy muchas iglesias que quieren moralizar, que quieren sacar psicología? ¿Qué es lo que están diciendo? Saca lo mejor de ti. Saca lo mejor de ti, de tu corazón, ¿verdad? Cuando la palabra dice, niégate a ti mismo, tome tu cruz. Hermano, ¿sabe lo que quiere decir, contextualizando en el contexto cultural de cuando el Señor lo dijo, toma tu cruz y sígueme? Es como decir hoy en día, toma tu silla eléctrica, o toma tu condena, o toma la cadena perpetua, ¿no? Niégate, muérete, no vales nada para el Señor, porque si hay alguien que no está en Cristo, permítame que te diga, y quizás esto pueda sorprender, que sin Cristo no eres nada. Sin Cristo eres un vil desechado, apartado de la gloria de Dios, donde caíste con Adán, y sin Cristo no eres nada, absolutamente nada. No eres la niña de sus ojos, ni el niño de sus ojos, no era absolutamente nada. Sin Cristo para Dios no somos nada, absolutamente nada. Y por eso, hermano, pero sobre todo, ¿sabéis por qué esos mensajes se han metido? Porque el tema, mucho conoceréis, ¿no? Se le llama la doctrina de la depravación total. Lo que quiere decir esa doctrina es que el hombre está totalmente muerto espiritualmente. No quiere decir que el hombre no pueda andar por la calle, no se pueda elegir una corbata, eso sí, ¿verdad? Pero espiritualmente la Biblia enseña muy claro, hermanos, que está espiritualmente muerto, apartado de toda posibilidad de ir a Dios. ¿Y dónde empezó eso? Muchos dicen, no, en la Reforma. Otros dicen, no, fue en unos teólogos. No, hermanos, si vamos a Génesis 3, si me quieren acompañar, ese engaño empezó en el huerto del Edén. Empezando desde ahí, nosotros vemos cómo Adán y Eva, ¿verdad?, gozaban de una libertad en el huerto del Edén. Y ahí ellos pues dicen que andaba junto con Dios, tenía los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículo 16, antes del 3, dice el Señor, cuando le dijo, no comeréis del huerto, del árbol, perdón, de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Verdad? No dice, pasaréis un estado espiritual bajo, o tendréis posibilidad aún de andar espiritualmente. No, el Señor dice, ciertamente morirá. Pero ¿dónde está el engaño? Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la pregunta es, ¿quién dijo
no moriréis. ¿Quién metió en el corazón del hombre que tiene posibilidades, ¿verdad?, de salvarse por sí mismo, de llegar a Dios, de buscar a Dios y decirle, hey Dios, mira, he venido hasta aquí, agrádate de mí y sálvame. Y sálvame. Yo, hermano, hay una expresión que yo incluso lo uso, ¿no? Pero realmente no tiene ningún fundamento teológico. Cuando decimos hermano o a un amigo, cuando le estamos predicando el Evangelio, acepta al Señor en tu corazón. Acepta al Señor a tu corazón. Pero tenemos un problema, porque nosotros, es decir, parece como si el Señor Jesús pues nos debiera algo a nosotros y debemos de aceptarlo, ¿no? Parece muchas veces como si se estuviera predicando a Jesús que está triste, que no puede entrar a nuestro corazón. Pero, hermano, realmente el que tiene cerrado la puerta del cielo a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra transgresión, a causa de nuestra rebelión con Dios, es Dios. Y no somos nosotros los que aceptamos a Cristo, es Él el que nos acepta en su reino. Es Él, el Señor, el que nos acepta en su reino, ¿verdad? Por lo tanto, la serpiente, entró, uno de los primeros pecados, cuando le hizo creer al hombre que no estaba en el estado que realmente es. Imaginaos, hermano, que vuestra casa se está quemando, ¿verdad? Y viene un amigo, tú estás fuera, dice, oye, ¿qué haces aquí en la puerta? Tu familia está dentro, se va a quemar. Dice, sí, no te preocupes, estoy pensando cómo sacarlo, pero porque tengo la llave, ¿verdad? Pues quizá sabemos que no puede causar una desesperación, ¿no?, en esa persona, porque sabe que tiene la llave. Pero imagínate que encontramos a un padre de familia que quiere entrar en la casa, o mejor dicho, que su casa se está quemando, tiene la familia dentro, y le decimos, ¿pero qué hace? Socorre, no tiene la llave. ¿Qué haría esta persona? Empezaría a gritar ayuda, diciendo, socorro, que mi familia se quema, que mi casa se quema, ¿verdad? Así éramos nosotros, hermano, cuando supimos en el estado espiritual que estábamos delante del Señor. Hermano, si tú estás en Cristo, tú sabes que una vez te estabas quemando, tú sabes que no tenías ninguna posibilidad, ¿verdad? Y que únicamente la obra redentora de Cristo Jesús, puesta en tu cuenta, puesta en tu lugar, como propiciación. La palabra propiciación quiere decir una buena obra que agrade a Dios. Cristo fue el que hizo esa obra agradable a Dios que nosotros no podíamos hacer. Ahora, si tú piensas y no estás en Cristo y tú piensas que un día vas a ir, es el primer síntoma que tienes que correr con todas tus fuerzas a los pies de Cristo y arrepentirte de tus pecados. Por eso, cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, no es que sea ayuda de Dios o que sea el empujón de Dios, sino que es el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en su glorioso Evangelio, en la obra que Cristo hizo por el pecador. Por la obra que Cristo hizo por el pecador, ¿verdad? Pablo, en Romanos 5, así lo dice también. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y este quién es? Adán. Por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podríamos decir que el pecador hereda dos pecados de Adán. Todos nosotros los que nacimos, estés en Cristo o no estés en Cristo, todos nosotros nacimos con la desobediencia de Adán y con el pecado de Adán. Así nacemos todos. Imaginaos, ¿no? Desde los niños, ¿no? Eso se llama la representación. A mí me gusta poner un ejemplo, y es como que todo al final en la vida tenemos representantes, ¿verdad? Si el presidente de España nos mete en guerra, es nuestro representante. Imaginaos que nos mete en guerra con Francia y, bueno, no sabemos, ¿no? Con lo que hay hoy en día no sabemos con quién nos va a meter en guerra. Pero si nos meten en guerra con Francia, yo no puedo ir con mi bandera española paseando por Francia y decir, no, mira, el presidente del gobierno ha metido a España, pero yo no me relaciono con él. No, pues te van a matar, ¿verdad? Pues Adán era nuestro representante legal, y la legalidad de injusto, cuando Adán entró en el huerto del Edén, todos, absolutamente todos los hombres, entramos en un estado legal de injusto delante de Dios. Por eso ahora el que está en Cristo, cuando decimos y nosotros nos acercamos en oración o nos acercamos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, eso no quiere decir, hermano, que cuando nos acercamos en el nombre del Señor podemos abrir todas las puertas, exigirle a Dios, y la palabra en el nombre de Jesús es como un abracadabra. Eso no quiere decir.
Eso no quiere decir cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús, se me había olvidado. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, wow, se me había olvidado decir en el nombre de Jesús, y ahora que he dicho en el nombre de Jesús, ahora sí he escuchado. No, hermano. Cuando decimos en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, quiere decir que delante del trono de la gracia nos estamos acercando bajo lo que Cristo ganó por nosotros. Es como cuando yo, por ejemplo, mando a mi hijo a comprar el pan, ¿no? Y digo, toma, Rafael, ve a comprar el pan y dile a la de la tienda que va de parte mía. Va a mi representación, ¿no? Si el panadero ya me conoce, sabe qué clase de barra de pan me va a dar porque me conoce, ¿no? Cuando nos acercamos al trono de la gracia, nos acercamos conforme a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y ya ahí el Padre, al que se acerca en el nombre de Jesús, no lo ve como pecador, sino lo ve bajo la justicia que Cristo ganó para Él mismo. Hermano, esto, sinceramente, yo no lo puedo entender a plenitud. Yo es algo que no lo puedo entender, pero es algo que me consuela, hermano. Saber que delante del Padre, el que tenía todo el derecho de destruirme, el que tenía todo el derecho de mandarnos al infierno, que podamos entrar como si fuéramos su hijo. ¿Habéis entendido eso? Yo no lo entiendo a plenitud, yo lo reconozco, hermano. Pero cuánto consuelo, ¿no? Cuánto consuelo saber que el Padre, que Dios Padre, ya no tiene deuda con nosotros porque Cristo lo pagó en la cruz, ¿verdad? Cuánto consuelo, hermano. Así también dice Pablo, ¿no? A los Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y está hablando de todos, todos los pecadores, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y dónde está la diferencia? Versículo 5. Dice, pero Dios, ahí está la diferencia, hermano, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto es lo que Pablo tenía en el corazón, que la iglesia de Roma escuchara constantemente. Si voy para Roma, quiero predicar el Evangelio. Cuando estuvo en los Corintios, que dice que no se propuso saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y es lo que habita en las iglesias. Y es la gran diferencia, hermano, el Evangelio, ¿verdad? Todas las demás religiones podemos escuchar que es el hombre intentando alcanzar a Dios, es el hombre intentando agradar a Dios. Pero, hermano, esto no debería hacer saltar la alegría, de verdad que sí. El Evangelio es la única obra donde se puso en nuestro lugar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y ganó lo que nosotros no podíamos ganar, hermano. Hizo una vida de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y a través de esa obra, hermano, únicamente a través de esa obra es como nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Únicamente es nada más, hermano, únicamente. ¿Os imagináis diciéndole a un cerdo que lleve una vida de oveja? Podemos hacer mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Podemos limpiarlo, podemos incluso vestirle, ¿no? Por ahí se han visto algunos. Y incluso podemos hasta echarle perfume, ¿no? Pero ¿dónde va a acabar el cerdo, hermano? Como dice el proverbio, ¿no? La puerca lavada vuelve a su lodo y el perro a su vómito. Es necesario una obra poderosa del Señor. Incluso ante Jonathan leía en Génesis 1, ¿verdad? Que dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de Dios, hermano. Y a lo mismo que se refiere Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 3 al 6. Porque Pablo aquí hace referencia, este pasaje me encanta también, hace referencia cómo el Evangelio, estando encubierto, llegó a nosotros. ¿Cómo es posible? Si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si todos nosotros caímos con el pecado de Adán y estamos muertos bajo ninguna posibilidad de elegir a Dios,
Y fijaos lo que dice el misterio que revela aquí el Señor por medio de Pablo. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, hermano, nosotros estamos perdidos, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermano, nosotros éramos incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Pablo está diciendo aquí que el Evangelio está encubierto a los que se pierden y no le resplandece a los incrédulos porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que nos resplandezca. ¿Y cómo es posible entonces que nos resplandeciera el Evangelio? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. El Evangelio no es nuestro testimonio, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y otro, bendito pero, y otro porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, Pablo está mencionando Génesis 1, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si tú tuviste vida, es porque el Señor, igual que dijo, sea la luz, dijo también tu corazón, sea la luz. Cuando dijo que sea la luz, ¿sobre qué fue, hermano? Sobre las tinieblas, ¿no? ¿Qué dice aquí Pablo? Dice, para que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció en nuestros corazones. Así es como el Señor, por medio de su Evangelio, ¿verdad? Es como llega a nuestra vida, llega a nuestros corazones, ¿verdad? Y es como nos da vida. Y esto, hermano, el Evangelio es para incluso el que sea la primera vez que escuche el mensaje del Evangelio, como el que lleve 30 años escuchando el Evangelio. Yo he podido escuchar testimonio de muchas personas que llevaban años en iglesias, años, y un día dice que escucharon una vez más el Evangelio y pudieron ver que no habían nacido de nuevo y que realmente estaban perdidos. Y escuchar testimonio y decir, oye, mira, que es que llevaba 20 años en una iglesia y yo creía que era salvo, ¿verdad? Nosotros escuchamos ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 7:21 en adelante, que dice el Señor que el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor. Y esa referencia en el griego, no, una vez más, no soy erudito en griego, pero en el griego quiere decir cuando se menciona 2 veces Señor, Señor, es cuando tú a lo mejor a un hijo tuyo, a tu mujer, a tus padres, les llamas por su nombre y es algo muy afiliado, muy cerca. Y dice que muchos le dirán, Señor, Señor. ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Verdad? Es como diciendo, Señor, ¡hey, que estoy aquí, soy yo! He estado 30 años sirviendo en una iglesia. He estado diezmando, ofrendando, ayudando a hermanos, pero soy yo. Y dicen que muchos le dirán, apartaos de mí, nunca os conocí. No dice os conocí por un tiempo y os perdí. Dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Y ese texto a mí me asusta, hermano, a mí me asusta. Nosotros vemos que realmente, ¿no? Que es el Evangelio, es el poder de Dios. Pero, hermano, nosotros vemos cuando dice Pablo aquí, ¿no? Que es poder de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al poder, ¿no? Ese poder que nosotros podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Cuando realmente vemos en la Biblia, ¿no? Cómo el Señor abrió el Mar Rojo, cómo resucita a muertos. Y muchos hoy es verdad que están buscando, hermanos, esos milagros, pero verlo en directo de una manera, ¿verdad?, que parecen como brujería más que otras cosas, ¿no? Pero hermano, realmente, ¿quiere ver los milagros de Dios? Predica el Evangelio. ¿Quiere ver el poder de Dios en acción? Predica el Evangelio. ¿Quiere ver a muertos resucitar? Predica el Evangelio. Hermano, ¿por qué? ¿Qué mayor milagro podemos encontrarnos hoy en día que nosotros veamos que un pecador que odia a Dios, familiares que nos dicen no quiero saber nada de tu Dios, que están persiguiendo para matar a cristianos, nosotros prediquemos el Evangelio y un día venga diciendo ¿quién es ese Dios que quiero conocerlo? ¿Mayor milagro que eso queréis, hermano? Yo prefiero eso que ver un paralítico levantarse de una silla de ruedas. Prefiero incluso verlo antes que resucitar de su tumba, ¿verdad? Porque si alguien resucita,
¿verdad? Nosotros vemos incluso los leprosos, ¿verdad? ¿Cuántos volvieron? Uno. Y los otros se fueron sanos al infierno. Sanos al infierno, ¿verdad? Por eso, como Dios se reveló en todo el Antiguo Testamento, nosotros para ver que ese mismo poder, esa misma deidad, esa misma soberanía es lo que habita hoy en el Evangelio. El Señor ha concentrado todo su poder. Yo no quiero decir que el Señor no sane, para nada. El Señor sigue sanando y sigue haciendo todos los milagros que Él quiere, porque Él es Dios, Él es soberano y hace cuanto quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Pero no hemos sido mandados a sanar, sino a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Que es donde llevará el pecado. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que el mismo Señor fue el que lo hizo. Nosotros vemos en Juan 3, cuando Nicodemo tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? Un erudito que llevaba muchos años estudiando la ley, pero no entendía lo que era nacer de nuevo, ¿verdad? Y el Señor le dice, os es necesario nacer de nuevo, os es necesario. Y Nicodemo no sabía de lo que le estaba hablando. Nicodemo decía, pero ¿acaso tendré que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y dice, tú siendo maestro de la ley no entiendes estas cosas, ¿verdad? Y sobre todo el Señor, en Juan 3, en el versículo 14, el Señor, ¿qué podría haber hecho? Siendo Dios, le podría haber puesto las manos, ¿no? Pensamos nosotros en la cabeza para que hubiesen nacido de nuevo. O le hubiese dicho, mira Nicodemo, vamos a hacer la oración del pecador, vamos a orar, ¿vale? Para que tú nazcas de nuevo. Pero no, el Señor va y le menciona la historia de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y el Señor empieza a predicarle el Evangelio, ¿verdad? Como para que él pueda entender de cómo él iba a nacer de nuevo. Porque el Señor cuando le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, en otras palabras, tú hasta que no nazcas de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, hasta que tú no nazcas de nuevo no vas a entender el nuevo nacimiento. Inexplicable para nosotros, ¿verdad? Pero a lo que se estaba refiriendo Pablo antes, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el nuevo nacimiento y no puedes ver el reino de los cielos. Y el Señor le predica y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos conoceréis, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue condenado por Dios a causa de su murmuración, y Dios le manda serpiente, y todos los que eran mordidos, pues iban muriendo. Pero Dios le dice a Moisés que se levante una serpiente de bronce para que todos los que simplemente, hermanos, para que simplemente los que miraran a la serpiente de bronce fueran salvos. ¿Os imagináis que muchos pudieran decir, no, pero eso no se va a curar de esa manera, hay que hacer, ¿cómo que solo por mirar la serpiente de bronce? El Señor dice, mirad a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Hermano, mirar, ¿cómo debemos de mirar? Mirar es levantar una mirada, ¿verdad? Mirar es alzar la mirada, la vista. Mirar es poner atención hacia el Salvador, pero así lo dice el Señor. Con simplemente mirar, nosotros fuimos salvos. Nosotros fuimos salvos con simplemente mirar, ¿verdad? Y es curioso cómo Dios manda una serpiente, ¿verdad? Y lo cura con otra serpiente. Hermano, está haciendo referencia aquí el Señor que como el pecado era ese mordisco, ¿verdad? Que nos dio, ese aguijón, esa muerte que todos teníamos, el Señor se hizo serpiente de bronce, ¿verdad? El Señor se hizo pecado para que fuese molido por nosotros. Así que si no han mirado a Cristo, si estás hoy aquí sin Cristo, mira, tan solo tienes que mirar. Es una mirada al Salvador, es observar la gloria de la hermosura de Cristo Jesús que puso en nuestro lugar, ¿verdad? Solo en mirar a nuestro Salvador,
solo en mirar lo que Él hizo por nosotros, solo en mirar lo que Dios hizo en nuestro lugar, solo en mirar cómo el Padre puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en mirar la hermosura de la gloria de Cristo, en mirar al Cordero, en mirar a nuestro Salvador, al Omnipotente. Míralo, míralo cada día y tus pecados son perdonados. Así es el Señor, ¿verdad? Por eso el Señor no quiere que le entregue tu corazón. El Señor no quiere que tomes una decisión para tu vida, sino que el Señor lo que manda es un mandamiento. Manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, ¿verdad? Y cada segundo que haya alguien que no está en Cristo, que esté pasando y no se arrepiente, escúchame, estás sumando desobediencia a tu desobediencia. Estás sumando pecado a tu pecado, porque el arrepentirse, hermano, no es una opción que el Señor da. El ir a Cristo no es una opción que tiene tu vida, es un mandamiento de Dios, y cada segundo que no estás en Cristo, estás sumando desobediencia a tu desobediencia y pecado a tu pecado. Lo que pasa es que una vez más, ¿no? Glorioso intercambio, glorioso evangelio que el Señor hizo con nosotros. Glorioso evangelio que, siendo poder de Dios, es lo que nos salvó, es a lo que llevó el amor, ¿verdad?, tremendo del Señor Jesucristo, que es inentendible para mente finita como la nuestra, que Él se pusiera en nuestro lugar, hermano, y no solo que fuera azotado, humillado, sino cuando el Señor clama y dice Elí, Elí, sabactani, es porque es una experiencia, hermanos, que nosotros, que los que están en Cristo, jamás pasaremos. ¿Habéis pensado eso alguna vez? Hay una experiencia, ¿verdad?, que fue pasar bajo la ira de Dios, que Cristo pasó por nosotros, que nosotros no vamos a pasar. No vamos a pasar, hermanos, ¿verdad? Y cuando el Señor estaba clamando en el monte Getsemaní y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad, es porque el mismo Hijo de Dios estaba a punto de pasar una experiencia que el Dios infinito jamás había pasado. Así que glorioso evangelio, glorioso intercambio. Y como dice, para terminar ya, Pablo, ¿verdad?, a los Corintios, el que se hizo pecado, ¿verdad?, por nosotros, el que se puso en nuestro lugar, ¿verdad?, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que vamos a orar. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.